Hola a todas las personas que nos siguen a través de la página web, de las redes y ahora de la radio de Diario Chañarcillo, Radio Chañarcillo y Chañarcillo TV. Nos encontramos con Betsabe Araya. Ella es abogada, es investigadora, es chilena, residente en Dubái. Ha estado con nosotros en otras oportunidades a propósito de sus investigaciones en derecho y hoy ha tenido la amabilidad de darnos este espacio desde su casa en Dubái para contarnos en primera persona lo que está ocurriendo en medio del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel por una parte e Irán por otra parte, y en medio Dubái, ¿cierto?, como escenario de los cohetes y la interceptación de los cohetes y todo lo que hemos estado viendo eh, a través de las redes y de los medios de comunicación respecto a este conflicto. Betsabe, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, encantada, Vanessa. Betsabe, cuéntanos primero, para que las personas se contextualicen un poco, porque Dubái, además de estar en el medio, ¿cierto? Como que fuera un paréntesis respecto de los otros países que están mucho más modernos. Cuéntame un poco sobre tu residencia en Dubái, cómo es tu vida en Dubái. Sí, yo vivo acá hace 7 años por el trabajo de mi marido y en realidad este país es árabe, es un país arábico, pero es bastante poco árabe en comparación con el resto del Golfo en el fondo, con Arabia Saudita, en fin, con los que están al lado, Omán, en fin. Y la verdad es que es un país muy cosmopolita. La mayoría de la gente, yo diría el 90%, son extranjeros, hay un 10% de locales solamente. Y en general es un país muy tranquilo, precisamente por eso llama tanto la atención lo que está pasando, porque acá, desde los delitos que son 0%, o sea, no hay conflicto de ningún tipo nunca. Siempre que, o sea, durante estos 7 años que yo he vivido acá, recuerdo el año pasado, a mitad de año, que hubo un conflicto entre Irán y Doha, porque efectivamente querían atacar la base armada de Estados Unidos en Doha. Y eso fue lo más cercano que estuvimos a presenciar algo extraño, digamos. Jamás pensamos que iban a atacar la base armada en Abu Dhabi. Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos. Yo vivo en Dubái, que es en el fondo una región que está colindante a Abu Dhabi. Y bueno, esta vez ocurrió. Y ocurrió de una manera que nadie lo esperó. En una mañana, en media hora, digamos, ya estaban las noticias de que esto estaba pasando, y en el lapso de 2 horas ya estaban ocurriendo cosas en Dubái. Entonces, eso es muy particular porque en el fondo Dubái, como es otra región, no debería estar involucrada en nada. Y ahí hay un poco de mala información que yo he visto en los medios que dicen que está siendo atacado Dubái, y eso no es correcto, ¿ya? Porque efectivamente lo que está ocurriendo es que lo que se quiere atacar en concreto, el objetivo, son estas bases armadas en Abu Dhabi, y para poder atacarlas desde Irán, ocurre que efectivamente estos misiles tienen que pasar por Dubái. Y Emiratos Árabes Unidos se caracteriza básicamente, bueno, entre muchas cosas, por tener mucha tecnología en defensa. Entonces, dentro de eso está la interceptación de misiles, que yo te digo, o sea, estamos todos impactados porque es un 100%, o sea, no cae ni un misil. Pero esa interceptación ocurre justo en el medio y nosotros estamos en el medio. Entonces, eso ha provocado que esta interceptación esté ocurriendo sobre nuestras cabezas Entiendo. prácticamente. Exactamente. Estamos viendo todo, Abu Dhabi, todo para lo demás. aclararle a las personas, ¿cierto? Es norteamericana, es una base norteamericana, entonces Irán, digamos, está No, no, ocurriendo, no, ¿no? no es, o sea, claro, ellos tienen una base norteamericana en una parte de Abu Dhabi, Claro, que es cercana a la costa, ¿ya? Y en realidad Norteamérica tiene bases militares en muchas partes del Golfo. exacto. Y la idea es atacar las más importantes. La más importante es Doha, ¿ya? Y efectivamente han estado atacando también, pero una que no era de las principales era en Abu Dhabi. Y lamentablemente también nos vemos resentidos nosotros de aquello. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente ocurre esta interceptación que ocurre sobre nuestras cabezas, como te digo yo, los restos de estos misiles caen. Y eso es lo que De hecho, provoca en en los el medios se fondo. ha hablado de bomba, pero en realidad No, son eso no es restos de así. un Son misil. exactamente, son los restos de los misiles que caen y que provocan estos fuegos focalizados que se han visto
en La Palma, en Marina, en Dubai Hills, en fin. Y también han generado personas muertas por lo mismo, porque la instrucción, de hecho, del gobierno es no salgan de sus casas porque los pueden afectar estas cosas que están cayendo. Básicamente es como eso. En extensión geográfica, hablábamos nosotras antes, tú estás como a cuántos kilómetros, o sea, está de Es Santiago la misma distancia Valparaíso. para, exactamente, la misma distancia de un Santiago al Paraíso. Tú te demoras 1 hora 20 en llegar en auto a Abu Dhabi. Sí, es cerca. Y lo otro que te quería preguntar, recién lo mencionaste, pero el gobierno les está dando instrucciones por correo, ¿cómo lo hacen? ¿Han tenido información? Cuéntame un poco de eso. Mira, lo primero que me llamó la atención a mí es que cuando comenzó esto en la mañana de ayer, en mi mañana, porque yo ya estoy finalizando el segundo día de conflicto, nos llegó de la embajada, cosa que es muy extraño porque la embajada en casos extremadamente puntuales se contacta contigo como residente, tipo votaciones, cosas por el estilo. Mandó un correo muy extenso en relación con lo que estaba ocurriendo con el conflicto y además un archivo adjunto que establecía en el fondo una guía para el caso de guerra. Y eso a todos nos dejó tiritones porque dijimos, ¿en qué momento, en 1 hora, pasamos de estar tranquilos en nuestras casas a pasar a tener una guía para poder en el fondo ponerle tape a nuestras ventanas en cruz, racionar la comida, en fin? O sea, era algo bastante, no sé, muy loco, digamos, porque estaba pasando de manera muy veloz. Y bueno, eso fue el primer correo que recibimos de la embajada y el único, te diría, porque el segundo fue una repetición del primero, que fue un par de horas después. Y lo que hemos estado recibiendo sí es, bueno, o sea, es responsabilidad de cada uno, en el fondo, informarse a través de los canales oficiales del gobierno, ¿ya? Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que han sido muy claros en la información y muy transparentes en la información que han emitido, ¿ya? Esa es mi percepción. Nadie Publican le ha bajado el fotos, perfil. no, de ningún modo, pero también es una forma de mostrar cómo ellos se enfrentan a estos conflictos armados y que están muy bien equipados para hacerlo. Yo creo que también tiene que ver como una estrategia de alguna forma, pero son muy claros. Entonces, yo le decía a mi marido, que mi marido a todo esto está en Japón, porque efectivamente él voló a Japón, él trabaja en aeronáutica y viajó a Japón antes de que esto ocurriera, y después se cerraron los espacios aéreos. Yo le decía, no sé si es tan bueno que yo esté informándome a través de estas páginas que son tan honestas, porque tienen demasiada información que no sé si quiero saber tanto en el fondo. Pero en realidad, dentro de lo complejo que puede resultar estar metido en algo que uno jamás pensó que podía estar, la verdad es que de tener que pasar, yo prefiero 1000 veces que pase en un país como este, en donde tú tienes la seguridad de que la prioridad número uno, es que las personas estén bien, resguardar la estabilidad de todos los habitantes de acá, sean locales o sean expats. Entonces, eso me da mucha tranquilidad a mí también. Betsabe, conversábamos nosotras también más temprano respecto de las noticias que nos llegan a Occidente, como por ejemplo que el aeropuerto de Dubái había recibido un ataque y que eso no es tan así, sino que más bien No, se no fue dañó a así. propósito. Cuéntame un poco de eso también para ir aclarándole a las Claro, personas que claro, es lo Instagram. mismo que te estaba contando antes. En el fondo, el objetivo está en Abu Dhabi. Y resulta que una interceptación ocurrió arriba del aeropuerto y restos de eso, que son restos, digamos, que son restos pesados, o sea, son restos que en contacto con el suelo van a generar un incendio. Y provocaron algunos muertos. Me parece que fueron, mira, no quiero, no sé, pero fueron menos de 10 personas. Y algunos heridos también, porque se cayó el techo, porque efectivamente esta cuestión cayó en el techo de parte del aeropuerto, pero no inhabilitó todo el aeropuerto. O sea, pensemos que un misil caído en tierra, digamos, tiene una extensión de mucho más Varios metros, amplia. claro. O sea, sí, o sea, varias cuadras, te diría, una cuadra, no sé, no un fuego localizado, eso claramente es diferente. Y yo me he encontrado un poco con lo que dices tú, con noticias un poco alarmistas, que los familiares de uno en Chile también ven y se preocupan, entonces también me interesa poder aclararlo precisamente por eso. También te quería preguntar, porque también lo estuvimos conversando,
tú recién mencionabas, estás en el segundo día de conflicto, pero también me mencionabas que has visto más de 190 misiles interceptados, ¿cierto? O sea que en Sí, este poco tiempo ha sido muy intenso el ataque. Cuéntame un sí, poco de eso, porque se ve desde tu ventana, desde tu casa. Cuéntame cómo lo sí. estás manejando a nivel interno con tus hijas, que son pequeñitas, ¿cierto? Eh, Sí, mira, efectivamente, bueno, como te digo, el gobierno ha sido muy claro en los números y justo antes de que nosotros hiciéramos este contacto, mandó una comunicación de que eran 165 los misiles que habían sido enviados, lanzados en el fondo de Irán a Emiratos Árabes y de los cuales 152 habían sido interceptados y 13 cayeron al mar, así que nunca tuvieron ningún efecto. ok. Señalan cuántos fueron los drones interceptados, en fin, o sea, con una capacidad de protección que es bastante tranquilizadora, a pesar de los videos que se muestran, ¿ya? Ahora, eso no significa que no esté pasando nada, porque efectivamente esa interceptación genera un ruido que es un ruido de un bombazo, o sea, así se siente. Y te retumban los vídeos de tu casa, digamos. O sea, entonces uno no se puede hacer el loco con lo que está pasando. Respecto a lo que me pregunta cómo lo abordo yo con mis niñas son pequeñas, tienen 9 y 7 años. eh, Dos cosas. Por un lado, nosotros en mi familia tenemos la política de no mentir, entonces decimos la verdad. Y decimos la verdad conforme a la madurez intelectiva que mis hijas puedan comprender. O sea, la información que les entregamos es conforme a lo que ellas pueden comprender. Eso también les deja muy tranquila y bueno, por otro lado también, si yo soy honesta, me permite a mí poder exigir honestidad de vuelta en muchas cosas. Eso por una parte. Y en segundo lugar también, además, soy una convencida de que los niños toman las cosas y las viven, las cosas difíciles sobre todo, de conformidad como lo viven sus padres. Eso para mí es una realidad y lo he comprobado con el COVID y lo vuelvo a comprobar con esto y con otras cosas de relativa importancia en la vida o cosas más cotidianas. Los niños van a tomar las cosas según lo tomen sus padres. Y esa ha sido mi brújula y mi guía, digamos, durante toda mi maternidad. Y dicho eso, en el fondo, para mí, y esto es algo mucho más personal, la adversidad o las circunstancias adversas sacan lo mejor de mí siempre. ¿Ya? De hecho, un reto mío es como que eso ocurra en las circunstancias no adversas también, ya que saqué lo mejor de mí. De manera que la verdad es que como lo estoy abordando, protegiendo mucho la salud mental, con cosas muy prácticas como poner música durante el día para que ellas no escuchen los ruidos de afuera cuando ocurren, en la noche con ruido blanco para que efectivamente puedan tener un descanso tranquilo. Y también protegiéndome, porque a mí me interesa informarme, protegiéndome de qué es lo que veo, porque en el fondo yo soy el bastión emocional de mis hijas y en tanto tal me interesa también estar yo bien. Entonces hay algunas cosas que selecciono no ver porque no tienen ningún sentido. ¿Me entiendes? Como eso. Sí, hay muchas cosas morbosas. Para ir cerrando, quisiera Sí. preguntarte, porque claro, Dubái no es parte del conflicto, pero está ahí mismo, ¿cierto?, ocurriendo y parece ser que esto no tiene posibilidades de disminuir o cerrarse. Este es un conflicto histórico, ¿cierto?, Israel y Estados Unidos contra Irán. Sabemos que además ya se oficializó el fallecimiento del líder religioso, ¿cierto?, el ayatollah. Sabemos que hay una posible instalación del hijo del rey persa, que era quienes gobernaban antes. O sea, no, es un conflicto geopolítico muy complejo. Estados Unidos además envalentonado eh, a propósito del suministro de petróleo, por lo que ocurrió recientemente respecto de Venezuela, ¿cierto? Entonces, eh, quiero preguntarte, ¿cómo lo ves tú a nivel global, o como conflicto, ¿cierto? Como abogada y como extranjera en el sector, y también cómo lo ves de manera personal, cómo lo evalúan con tu familia, lo que viene. Mm. Mira, es una pregunta muy compleja porque yo creo que sin perjuicio de que siempre mis países vecinos son países belicosos, siempre han estado en conflicto y después están haciendo un asado, digamos. O sea, son países que se abuenan y pelean todo el tiempo, están todo el tiempo en esa dinámica. Sin embargo, yo creo que en este caso en concreto hay mucha incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir. Sin perjuicio de lo que dices tú, también a mí me parece que el factor económico, querámoslo o no,
determina muchas cosas del devenir de los conflictos, ¿ya? Y al menos en esta ciudad y en este país en concreto, que es un país muy rico, em, eh, hay muchos intereses económicos puestos acá. Entonces, hay mucho interés también en que cese el Claro, conflicto armado claro. precisamente por eso. Piensa en el turismo de Dubái, por ejemplo. O sea, yo hablaba con mi marido hoy día en la mañana y le decía, es que el turismo va a bajar considerablemente después de todos los videos que están dando vuelta. O sea, y eso no conviene a nivel económico. Entonces, bueno, yo creo que son de esas cosas que no se pueden predecir y que hay que ir evaluando conforme vamos caminando la vida, como también lo fue venirnos para acá. Ya, nosotros con mi marido somos personas que eh, no somos de enraizarnos. De manera que si hay que irse, nos iremos. Nos fuimos para el COVID un año a Chile, después volvimos. Para nosotros nada es un problema, Vanessa. Nada es un problema. Así que, bueno, habrá que ver, pero definitivamente vamos a estar en el lugar que sea mejor para nuestras hijas. Siempre esa va a ser el motivo por el cual nosotros vamos a decidir todas las cosas en nuestra familia. Betsabe, agradecerte por este tiempo. Vamos a estar molestándote, vamos a estar preguntándote para saber que tú estás bien, que tu familia está bien, y también para ir contándole a las personas que nos siguen, que nos escuchan en Diario Chañarcillo, respecto a este conflicto y lo que va pasando en lo sucesivo. Espero de todo corazón que todas las negociaciones y conversaciones que probablemente empiezan a ocurrir detrás y de las cuales no nos enteramos ocurran y esto vaya bajando y pueda volver a la normalidad la vida de todas las personas por ese lado del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Vanessa.